¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, esperemos que se vayan conectando. Bueno, los vuelvo a saludar, ¿cómo les va? Y avísenme si se escucha bien. Bueno, ahí me empiezan a llegar las respuestas y los saludos de ustedes. Bueno, les voy dando un ratito más para que se vayan conectando y después largamos con la clase. Bueno, vamos a ver hoy el último punto de la primera unidad del programa, que es un poco la relación ciencia y psicoanálisis. Eh, Nos vamos a trabajar este tema en los textos de Lacan y también lo vamos a ver en Freud. Hoy vamos a ver cómo la plantea Lacan la relación entre ciencia y psicoanálisis, ya que venimos comentando algunos textos de Lacan, ¿no? Vamos a ver que Freud y Lacan encaran este tema de manera distinta, al menos explícitamente, eh, pero hay bastantes coincidencias en el planteo que hacen. Eh, Ustedes por la lectura que tienen de Freud saben que Freud ubica o trata de plantear el psicoanálisis como ciencia dentro de los criterios de la ciencia en su época y en la medida en que él va teorizando, como vimos en Más allá del principio del placer, él va produciendo un discurso que escapa a la ciencia en el sentido más positivista, si ustedes quieren, o desborda la idea que a lo mejor podemos hacernos de la ciencia desde el positivismo, ¿no? Y en Lacan vamos a ver que va a plantear una distinción así fuerte entre el psicoanálisis y la ciencia. Hoy vamos a ver cómo la plantea. Eh, Antes de empezar con la lectura así de los textos que están en el programa de Lacan, les comento que en el programa aparece el término forclusión del sujeto. Les aclaro que el término forclusión del sujeto por parte de la ciencia moderna en Lacan tendríamos que diferenciarlo de el mecanismo que
estructura la psicosis, que es la forclusión del nombre del padre. Si bien es el mismo término, forclusión, está usado en campos distintos, tienen algo en común, ahora lo vamos a ir viendo, pero una cosa sería el mecanismo que estructura la psicosis y otra cosa es cómo la ciencia forcluye o expulsa al sujeto del deseo. Ahora lo vamos a ir desarrollando. Eh, en Lacan, para pensar este tema, tienen distintos momentos. El texto así más citado es La ciencia y la verdad, que es un escrito, y después tienen el seminario 11 también, donde aparecen bastantes referencias para distinguir la ciencia y el psicoanálisis, ¿no? Y nosotros vamos a tomar en este punto un capítulo del seminario 2, el capítulo 19, que se llama Introducción del Gran Otro, que tal vez algunos en el año pasado lo vieron en desenvolvimiento 2, sería la materia anterior a esta correlativa, ¿no? Eh, bueno, empezamos entonces como habitualmente hago, de tomar un poco linealmente la clase de Lacan, pero vamos a ir comentando cosas en función de eso y agregando algunas cosas más. Eh, en una clase anterior a esta que vemos del seminario de Lacan, él había formulado la pregunta ¿por qué no hablan los planetas? Que es una pregunta que, si uno la toma así fuera del contexto, suena bastante rara, ¿no? Eh, la formula en relación, bueno, justo a la ciencia moderna y al sujeto del psicoanálisis, ¿no? Eh, Fundamentalmente él va a plantear que, o va a usar a los planetas como figura de cómo la ciencia objetiviza a determinados sectores de la realidad, ¿no? Eh, en ese sentido, es lo que plantea de entrada, bueno, los seres humanos no son planetas. Ahí empieza a hacer una primera distinción, como diciendo, bueno, no se puede estudiar de la misma manera a un planeta que al ser humano, ¿no? Y hace un comentario así como al pasar, diciendo bueno, que a muchos eruditos, a muchos científicos les interesa tratar a los hombres como si fueran planetas y a los políticos también, en el sentido que si los planetas tienen un movimiento que se puede calcular a partir de las leyes de la física, podríamos pensar, bueno, cómo calcular el comportamiento de los sujetos, ¿no? En ese sentido, Lacan dice, bueno, a los políticos les puede interesar que los hombres funcionen como planetas, ¿no? O tratarlos como planetas. Eh, y hace una referencia cuando dice esto a un texto de Hitler, bastante fuerte la referencia que hace, ¿no? Y a continuación de esto hay también una especie de digresión de Lacan, que él comenta que en la charla que había dado en la clase anterior, eh, cuando terminó la clase él no quedó muy satisfecho con lo que había expuesto, pero la gente se acercó y le dijo que estaban contentos con lo que él había dicho. Entonces él reflexiona, bueno, a partir de que los otros me dijeron que estaban contentos, yo me puse contento. Y ahí hace una serie de reflexiones que van a ver que tienen que ver con lo que va
ir comentando después. Cuando uno lo lee de entrada parece como algo medio descolgado, ¿no? Él dice, lo primero que plantea, bueno, que cuando es más él, más auténticamente él, cuando está primero medio desconforme o cuando se siente contento porque los otros están contentos. Y a raíz de eso, bueno, la satisfacción siempre está en relación a la satisfacción de los otros y siempre está como en tela de juicio. Van a ver que empieza a plantear las cosas ahí por el lado de que eh, el sujeto se constituye en relación a otros y que hay algo ahí de la satisfacción, él va a hablar de goce, que está siempre como causando problemas, que no es tan natural, por así decir, el tema del goce y de la satisfacción, sino que en todo caso siempre es algo medio problemático, ¿no? Eh, Eso es lo primero que uno puede leer con esto, después lo vamos a volver a enlazar con el tema de la forclusión del sujeto. Eh, Ustedes creo que ya leyeron el malestar en la cultura en algunas comisiones, bueno, este tema del goce también va a aparecer en relación al malestar en la cultura, ¿no? Como satisfacción imposible. Eh, y después de esto ya se mete un poco más en el tema que nos interesa, o más directamente, y hace la distinción entre el yo y el sujeto, distinción que ya hemos visto en otros seminarios. Fundamentalmente el yo para él es una formación imaginaria, y el sujeto, como ustedes saben, es el sujeto que emerge en las formaciones del inconsciente, en el chiste, en el sueño, en el lapsus. Y lo que acentúa así en esta distinción es que el sujeto se constituye en una dimensión que tiene que ver con el otro con mayúscula, ahí entre conciencia y memoria, perdón, entre conciencia y percepción, habíamos dicho en la memoria freudiana, y ese era el lugar de la otra escena donde Lacan ubica ahí el inconsciente como discurso del otro con mayúscula. El yo y el otro con minúscula, al que normalmente le hablamos, el semejante, eh, para Lacan están más en un plano imaginario, si quieren, y el sujeto tiene que ver con la emergencia de algo más simbólico por el lado de la condensación y desplazamiento. Y como vieron en el seminario 11, todavía acá no hablaba tanto del registro de lo real, en ese cruce entre lo simbólico y lo real, vamos a tener que ubicar al sujeto también, ¿no? Bueno, una vez entonces que hace la distinción entre el yo y el sujeto, vuelve a esta pregunta, ¿por qué no hablan los planetas? Y plantea tres respuestas que la va a explicar después. Dice, primero porque no tienen nada que decir, no tienen tiempo y se los ha hecho callar. Eh, Hay otra digresión después que dice esto Lacan, y plantea que esta pregunta él se la formuló a Coiré, que es un historiador de la ciencia, ustedes creo que también se han visto en un texto de él, eh, que Lacan respetaba mucho, y la idea de ciencia moderna que, que tiene Lacan en sus textos está muy marcada por Coiré, ¿no? Coirel calculo que le responde así como para salir del paso, que no hablan porque no tienen boca. Lo que dice Lacan es que primero esa pregunta, perdón, esa respuesta lo deja un poco decepcionado, pero cuando piensa un poco dice, bueno, que es una pregunta que él no esperaba. Y en tanto es algo que no esperaba, es
una respuesta buena o auténtica, dice Lacan. Y esa es una referencia a la dimensión de la alteridad. Digamos, cuando ustedes están hablando con un semejante, cuando ese semejante les dice algo que no esperan, introduce una alteridad, ¿no? Introduce algo distinto. De esto pueden tener mil ejemplos. En el campo analítico, cuando ustedes están hablando y el analista les devuelve algo a partir de lo que ustedes dijeron, que no lo habían previsto, aparece ahí el espacio de la alteridad, ¿no? En los juegos así con el otro, cuando el otro hace una jugada que no teníamos prevista, también me refiero al otro con minúscula, ahí aparece algo de la alteridad, ¿no? Con todas estas referencias Lacan va permanentemente tratando de situar la distinción entre el plano del yo y el otro con minúscula del plano más simbólico donde aparece el otro como alteridad, ¿no? Y entonces, retomando la respuesta de Coiré, dice que metafóricamente, dice, oímos esta respuesta, o vemos esta respuesta de Coiré cuando nos acercamos a unas gamas psicóticas, dice, cuando en los servicios de psiquiatría, dice, nos encontramos con, con unas damas que en su delirio se han identificado, dice, con una imagen del ser sin ninguna ansia. Recuerdan la palabra ansia, que la habíamos visto en el seminario 11, que hacía referencia justamente a ese tropiezo que implicaba el encuentro con lo real y que Lacan ubicaba ese término ansia en el inconsciente, ¿no? Como que lo reprimido primordial, el ombligo de los sueños eran esa especie de ansias que no remitían a lo real. Entonces lo que empieza a plantear Lacan, que estas mujeres psicóticas eh, no están en esta identificación plena con el ser, ¿dice? No están tocadas por la alteridad. Podríamos decir, hay algo ahí de la falta que no aparece, ¿no? Para decirlo en otros términos. Eh, entonces, él dice que estas mujeres no hablan, no en el sentido empírico, sino en el sentido que no producen metáforas, eh, que no hablan a través de la condensación y el desplazamiento. Eh, en ese sentido, entonces, el no hablar supone que hay algo de este trabajo de la metáfora que está trastocado o está interrumpido, ¿no? En general en la psicosis es común que el psicótico no haga metáforas, ¿no? Entonces, Lacan juega un poco con la idea, bueno, que al no tener ansias, dice estas mujeres, o no estar articuladas o constituidas en relación a la falta, eh, estas mujeres no van a cambiar, dicen. Están muertas y a la vez son eternas porque no tienen tiempo. Eh, y en ese sentido las compara con los planetas. Estas mujeres dice son redondas como planetas porque la figura ahí de lo redondo implica bueno, algo de la completud y de la no falta, por así decirlo. Eh, y ahora empieza a explicar entonces eh, por qué no hablan los planetas y dice que en la medida en que la ciencia moderna empieza a explicar el movimiento de los astros a partir de fórmulas matemáticas, ahí los planetas ya no tienen nada que decir. Eh, él dice que antiguamente se suponía como una especie de simbolismo natural, si los planetas se alineaban, ¿no? Ahí está la frase popular, si los planetas se alineaban de tal manera quería decir algo, eso tenía un sentido
y dice también que se le atribuía cierta existencia subjetiva en ese sentido de los planetas. Bueno, a partir dice que viene Newton con la física que propone un campo unificado, es decir, una ley de gravedad y leyes matemáticas que dan cuenta de los movimientos de los astros. Bueno, a partir de ese trabajo de formalización de la ciencia moderna, los planetas dejaron de hablar. Entonces, ahí tenemos una distinción clara. Bueno, la ciencia, eh, en tanto se escriben fórmulas matemáticas, no da lugar a la metáfora y a la metonimia, y está, si ustedes quieren, en una relación neutra con respecto a ese otro de la alteridad que planteamos desde el psicoanálisis como el inconsciente como discurso del otro, ¿no? Entonces, eh, en relación al tiempo, dice Lacan también que el tiempo de la física no inquieta a nadie porque en la física el tiempo es una variable relacional, no es el tiempo del devenir o el tiempo retroactivo que situamos en psicoanálisis, ¿no? Las leyes de la física no se modifican con el paso del tiempo. Cuando uno dice el espacio es igual a la velocidad por el tiempo, esa ley que relaciona esas tres variables eh, no, no sufre variación con el paso del tiempo, es decir, en el siglo pasado, en el futuro, y va a funcionar siempre de la misma manera, ¿no? Entonces, eh, estas tres cosas que decía Lacan, bueno, no tienen nada que decir y no tienen tiempo, se los ha hecho callar a partir de la formalización matemática. Y esa operación de formalizar es la que deja de lado al sujeto que surge en las formaciones del inconsciente. Eh, en el campo de la neurosis hicimos bastante hincapié en que, bueno, el sujeto habla, entonces a partir de la sustitución, a partir de hacer metáforas, y en ese sentido no hay lugar para el sujeto del inconsciente en la matemática. Esa es la operación discursiva fundamental, ¿no? Escribir en fórmulas para dejar de lado al sujeto del deseo, ¿no? En ese sentido ustedes pueden pensar, la, la ciencia trata de eh, representar y de dar cuenta de cómo funciona la realidad a partir de la matemática, a partir de un lenguaje estrictamente formalizable. Y eh, el psicoanálisis, a partir del discurso del otro, podríamos decir, o a partir de darle lugar a la alteridad, eh, también le da lugar a ese encuentro fallido con lo real. Si bien decimos lo real es lo que no se puede simbolizar, eso incide en el discurso analítico y permite que se produzcan nuevas metáforas. En cambio, la matemática es neutra en relación a ese real. Yo les decía, la matemática tiene un lenguaje simbólico, si ustedes quieren, o la ciencia tiene un lenguaje simbólico, que es la matemática para tratar de representar la realidad, ¿no? En cambio, el psicoanálisis, eh, a partir de su argumentación y a partir de su clínica, da lugar a que emerja lo real y no la realidad, para decirlo, o para hacer una distinción así tajante. La matemática es neutra en relación al goce, a la muerte, a esos lugares que tienen que ver con lo real, ¿no? Eh, no sé si es claro y van entendiendo. ¿Recuerdan cuando habíamos el sueño del despertar? Digamos, el efecto ese que produce la muerte de un hijo para un padre se puede abordar exclusivamente desde una formación del inconsciente, no desde la matemática. Eh, por más que midan las ondas cerebrales que están en juego cuando uno está soñando, vieron que siempre aparece alguien en la televisión que nos explica, bueno,
lo que está en juego ahí de real en ese sueño solo se puede expresar a partir, o tratar de abordar más que expresar a partir de una formación del inconsciente, ¿no? Entonces, les vuelvo a hacer hincapié, la ciencia es neutra en relación al goce y en relación a lo real o a esa muerte que no se puede simbolizar. Eh, y la ciencia podríamos hacer bastante hincapié entonces que no da lugar al sujeto del deseo. Una vez que la ciencia se escribe en fórmulas, cualquiera puede manejar ese código matemático y no está en juego ahí nada de la subjetividad, ¿no? Es más, la ciencia, en el sentido así moderno y clásico, funciona mejor supuestamente cuando no hay ninguna subjetividad, ¿no? En ese sentido hay una distinción así tajante entre ciencia y psicoanálisis en Lacan. Y él, no en este texto, pero en otros textos, en una conferencia específicamente plantea que más que la pregunta si el psicoanálisis es una ciencia o no, tendríamos que formularnos la pregunta, bueno, ¿qué debe ser una ciencia para que incluya el psicoanálisis? Como si, bueno, si la ciencia forcluye al sujeto, es neutra en relación a lo real, ¿cómo tendría que estar armada una ciencia para que incluya el psicoanálisis? A mí, particularmente, me parece que cuando veamos Freud, vamos a ver que más allá de lo explícito en Freud, cuando veamos cómo argumenta Freud, ahí tenemos también una respuesta interesante a la pregunta que hace Lacan, en el sentido que Freud produce una argumentación que da lugar a lo real, al sujeto, y se plantea en el campo de lo científico, ¿no? Mantenemos, con esto que les estoy diciendo, mantengo la distinción entre ciencia y psicoanálisis en Freud también, eh, pero ahí tienen como un ejemplo de un lenguaje distinto a la matemática para incluir al sujeto, ¿no? Y después de esto, que decía, que Lacan comenta, entonces, o que compara los planetas con estas mujeres psicóticas, eh, plantea una distinción que aparece también varias veces en los textos de él, entre lenguaje y palabra. El lenguaje sería como la estructura más general en esta distinción que él hace, y eh, dentro de esa, o a partir de esa estructura más general, se podría plantear la palabra como aquello que permite hacer metáforas. Es como que, si ustedes quieren, dentro de la estructura del lenguaje podríamos discriminar dos mecanismos, una estructura más general y otra que tendría que ver con la posibilidad de hacer metáforas, y es en la palabra es donde vamos a ubicar al sujeto, ¿no? Eh, Distinción eh, entre palabra y lenguaje, entonces no la confundan, que cuando Lacan habla, bueno, el inconsciente está estructurado como un lenguaje, ahí supone las dos dimensiones, ¿no? La del lenguaje y la palabra. Como con todo autor, ustedes tienen que, cuando están leyendo, contextualizar un poco los términos que usa en la argumentación que viene haciendo, ¿no? Así como decimos que un significante no tiene un sentido fijo, los términos en la teoría también se van desplazando y condensando, por así decir. Les digo que, bueno, distinguimos lenguaje y palabra acá, pero a veces cuando habla de lenguaje, Lacan incluye el lenguaje y la palabra, ¿no? Eh, bueno, y otra cuestión que agrega a partir de esta distinción es que toda
conducta o toda acción, y de ahí saltamos al término acto que aparece en los cuatro conceptos, eh, tiene que ver con este campo de la palabra, toda acción auténtica, dice Lacan, en donde siempre se introduce algo sorpresivo. Eh, Esta idea de alteridad, de lo no calculado y de lo no sorpresivo, es como una característica que da siempre Lacan de lo inconsciente. El inconsciente se manifiesta como al azar, como algo sorpresivo. Eh, Eso tiene que ver entonces con esta dimensión del otro con mayúscula como alteridad, ¿no? Y dimensión que Lacan considera así fundamental para pensar el análisis. Y después de esto, en el punto 2 de la clase, él hace referencia a las concepciones del fin de análisis. Entonces lo que él va a criticar muchas veces que se confunda el yo con el sujeto, que se trata de llevar el análisis a una especie de yo autónomo, pero fundamentalmente lo que trata de mantener siempre es esta dimensión de la alteridad, como que el yo no puede saber sobre el inconsciente, y entonces, bueno, el que habla es el sujeto en análisis, a lo que tendemos como analistas es que hable el sujeto, y el yo aparece siempre como resistencia en ese sentido. Eh, Sobre el final de la clase vuelve un poco este tema del fin del análisis, lo vamos a retomar, pero fundamentalmente él va a pensar el análisis como el espacio donde esta alteridad, donde este discurso del otro con mayúscula se pone en juego, y siempre es un discurso que supone que hay una falta, que no hay posibilidad de una completud, ¿no? Eh, a continuación de esto, él empieza el punto 3 a explicar lo que se conoce como esquema L, que creo que lo deben haber visto, se los muestro acá. A ver, esperen que me ubique con la cámara. Donde se van a encontrar fundamentalmente con una relación entre el yo, a ver acá, y el otro con minúscula, y otra relación entre el otro con mayúscula y el sujeto. Eh, la relación entre el yo y el otro con minúscula él la llama una relación imaginaria, es el plano del yo y el semejante, eh, ahí donde tenemos justamente el lenguaje funcionando como un código común, donde transmitimos un mensaje y nos podemos entender, donde el yo se relaciona con sus objetos, siempre en este plano de simetría o de semejanza, y el otro plano es el plano que les decía que va del otro con mayúscula al sujeto, donde ahí Lacan ubica la palabra que viene del inconsciente. Entonces, para él esa es la palabra plena, ¿no? Eh, Fundamentalmente voy a distinguirles estos dos ejes en el esquema. Hay más cosas para plantear, pero no quiero llenarlos de conceptos con esto. Eh, en lo que venimos planteando entonces, eh, la dimensión de la alteridad, como les decía, fíjense en el esquema que va del otro con mayúscula al sujeto, y se interrumpe por el plano imaginario, que es el plano del yo y del semejante. En ese sentido, esa interrupción tiene que ver con la resistencia, ¿no? Es como que ante la verdadera palabra, el yo siempre trata de resistirse o de encontrarle un sentido que anule la verdad que esa palabra puede traer, ¿no? Eh, Se me ocurre como ejemplo, medio esquemático, pero a lo mejor los ilustren esto. Cuando ustedes cometen un fallido, ahí viene una palabra desde el lugar del otro, y
Habitualmente lo que hacemos es tratar de darle un sentido. Yo dije esto por tal cosa, en vez de asociar libremente a ver a qué nos lleva ese fallido, ¿no? El darle un sentido es quedarnos ahí en el plano del yo. Empezar a asociar y que eso pueda ser leído en relación a esta dimensión del otro con mayúscula es darle lugar al discurso del inconsciente, ¿no? Entonces, Lacan ahí acentúa, eh, no lo dice en estos términos en esta clase, pero a lo largo del seminario, este y en el anterior, él plantea, bueno, en el plano del yo y del otro como semejante, el lenguaje funciona siempre como comunicación. En cambio, en el plano del otro con mayúscula y el sujeto, ahí lo que funciona es la evocación. Estamos diciendo algo a partir siempre de otra cosa, estamos evocando algo sin decirlo directamente, ¿no? Recuerdo cuando leíamos la instancia de la letra que decía, bueno, el lenguaje sirve para decir muy otra cosa que lo que aparentemente dice. Bueno, ese es el plano entonces donde emerge la palabra plena y para Lacan el plano donde se dice una verdad, ¿no? Verdad que, creo que les había comentado, una verdad que se dice a medias, nunca se dice toda porque no se puede decir toda la verdad, ¿no? O no es una verdad completa, por así decirlo. Eh, sí, habitualmente tenemos la idea de, bueno, de la verdad como coincidencia de una palabra con un referente. Acá vamos a tener que pensar que la verdad tiene que ver con ese encuentro fallido con lo real, donde hay algo que se nos escapa, ¿no? Permanentemente. No vamos a hablar de un referente, sino en todo caso de lo que Freud llamaba la cosa con mayúsculas, ese goce de la madre en incesto, ese goce perdido, ¿no? Eh, y en ese sentido de, de plantear, bueno, que la verdad tiene que ver más con lo real que con la realidad, lo que va a comentar Lacan, que la realidad siempre es como una convención imaginaria. Le damos un sentido a esa realidad a partir de un código común, autentificamos en ese código común, dice el sentido, pero es una realidad siempre como una convención, ¿no? Vieron que los filósofos han teorizado bastante sobre el tema de la realidad y, bueno, cuál es la realidad. Eh, eh, lo que va a plantear Lacan entonces es esta distinción entre realidad como convención imaginaria. Recuerdan en el sueño cuando decía, después del despertar volvemos a representarnos la realidad, eh, pero en realidad hay otra cosa que sería el real, eso que nos despierta, ¿no? Eh, Les estoy un poco remitiendo al sueño del despertar y al trabajo de la repetición para que comparen, bueno, esto que decíamos antes, la ciencia representa con un lenguaje matemático la realidad y el psicoanálisis, en todo caso, está en el cruce siempre entre lo simbólico y lo real, o en el cruce entre el sujeto y lo real, ¿no? Eh, desde esta perspectiva, Lacan plantea que el lenguaje eh, nos sirve para fundamentarnos en un otro, pero al mismo tiempo hay algo que no vamos a comprender de ese otro con mayúscula, y ahí utiliza la frase que a lo mejor la han visto ustedes, el muro del lenguaje, como que el lenguaje construye un muro, eso inaccesible, entre el sujeto y el otro con mayúscula, ¿no? O podríamos decir entre el sujeto y eso que no se puede decir y lo reprimido primordial, ¿no? Acá veo una pregunta de ustedes. Valentina pregunta, si puedo repetir lo de la realidad como convención imaginaria. Sí, la idea es que a partir del lenguaje
vamos a leer la realidad y a darle un sentido a esa realidad. eh, y ese sentido va a ser fruto de un código común. No es que la realidad tenga un sentido en sí misma, sino que es esa convención la que le otorga un sentido, ¿no? Por eso les decía que Lacan juega con la idea de que, bueno, más allá de la realidad imaginaria, hay un real que insiste, que él plantea, bueno, la única traducción subjetiva de ese real es la angustia. No sé si te responde a tu pregunta, pero cualquier cosa volverme a preguntar. La realidad como convención imaginaria, bueno, es a partir de un lenguaje le damos un sentido a esa realidad y la leemos a partir de esa significación y de ese efecto que produce el lenguaje sobre la realidad, ¿no? En todo caso, bueno, acá decís que se entendió, bueno. Eh, Iba a decir algo más, pero me iba a meter demasiado con temas filosóficos. Volviendo entonces, a esta idea del muro del lenguaje, hay algo de esa relación al otro que va a ser como inaccesible. Después Lacan en sus últimos seminarios lo va a llevar a la idea que entre el hombre y la mujer nunca hay una completud, sino que aparece algo entre uno y el otro, digamos, son dos que no hacen uno, dice, ¿no? Siempre hay algo ahí que aparece como enigma en la relación de cada uno con el otro sexo o de cada uno con el otro con mayúsculas, si lo quieren plantear así. Eh, y a partir de esto, él vuelve a preguntarse por el fin de análisis, vuelve a criticar la idea de que el análisis tendría que ver con reforzar al yo, producir un yo autónomo. Él dice que esos análisis terminan eh, con que el paciente se identifica con el ideal del yo del analista, como que el paciente termina igualándose en un punto al yo del analista, y él plantea que el análisis tiene que apuntar a otra cosa, no quedarse en ese plano imaginario, sino apuntar a que surja esa verdadera palabra, dice, que tiene que ver con el sujeto que se constituye desde el campo de ese otro con mayúscula, ¿no? Y ahí vuelve a comentar esa frase de Freud que aparece en el yo y el ello. Eh, Recuerdan que él la traduce como allí donde ello era, allí en el campo de la alteridad, en el campo del otro, el yo debe advenir, más que el yo, la dice el sujeto, ¿no? Y fundamentalmente entonces, esta es la idea de Lacan. Por un lado, decir, bueno, la ciencia con la formalización forcluye al sujeto, pero si en vez del sujeto ubicamos al yo, ahí también estamos dejando de lado al sujeto del deseo, ¿no? Eh, Les comento alguna cosa más en relación que no aparece en este seminario, en relación a este tema de la ciencia y el psicoanálisis en Lacan, que por ahí lo van a ver si en algún comentario sobre este tema de otros autores. Eh, Lacan siempre, en relación a la ciencia, hace una referencia al cogito cartesiano, al pienso luego soy. Recuerdan que en la instancia de la letra se aparecía. Y eh, hay dos lecturas que se conjugan que él hace. Lo primero que él hace es eh, tomar el cogito cartesiano y como dividirlo en dos tiempos.
El primer tiempo, vieron cuando Descartes empieza a dudar de todo, de lo que está viendo, de lo que está percibiendo por los sentidos, de lo que él creía, la famosa duda metódica, hasta el momento en que dice pienso. Lacan se detiene ahí y dice, bueno, el pienso es como un pienso vaciado de contenido, es como que ahí nos topamos con un significante que es el significante que tendría que ver con el sujeto del deseo, con ese sujeto que no es el yo todavía. Pero después cuando Descartes dice pienso, luego soy, y empieza a argumentar, eh, terminando en un Dios que le garantice el contenido de su pensamiento, dice que vuelve a llenar de sentido a ese sujeto del inconsciente y en vez del sujeto del inconsciente ubica al yo ahí, ¿no? Al sujeto más tradicional, al sujeto de la conciencia. Entonces, eh, lo que él hace es plantear, bueno, Descartes partió de la duda, eh, Freud también parte de esos comentarios, dice, dudosos en el sueño, cuando el paciente duda, y ahí hay una convergencia. Los dos trabajan con la duda, pero lo que hacen a partir de esa duda es distinto. Descartes remite a un Dios que no engaña, que le garantice la existencia del mundo, del yo, eh, que le garantice, si ustedes quieren, una representación de la realidad bien ahí, concreta y sin falta casi, ¿no? El Dios de Descartes es ese Dios de la completud. En cambio, lo que hace Freud, a partir de los relatos del sueño, donde hay duda, remite eso al deseo inconsciente. En términos de Lacan, remite eso al otro de la falta. Entonces, en esta distinción entre ciencia y psicoanálisis y religión, podríamos decir, bueno, eh, la religión remite a un Dios que nos garantice una completud, que de algún modo anule la falta. El psicoanálisis nos remite al otro de la falta y la ciencia moderna en ese lugar donde tendría que decir algo de la falta es como que se lava las manos y pone un discurso estrictamente formalizable, ¿no? Estrictamente matemático. Lacan dice la ciencia de la verdad no quiere saber nada, ¿no? En este sentido, de la verdad como causa, dice. En este sentido que decimos la verdad dicha media, en tanto necesitamos producir metáforas para decir algo de la verdad. En el campo del psicoanálisis, la ciencia queda como, yo les decía, neutra y en relación a lo real también, ¿no? Pero eh, a ver si se entiende lo que les quería transmitir. Ante esta falta en el otro hay distintas estrategias, ¿no? Eh, el psicoanálisis sería aquel que ubica la falta como lugar el constitutivo del sujeto y permite, bueno, que ese sujeto pueda hablar a partir de su falta, ¿no? Eh, la ciencia lo forcluye a partir de la matematización y en la religión, bueno, hay registro de la falta, por así decir, pero al mismo tiempo es Dios el que la completa, ¿no? Eh, bueno, esto en términos así muy amplios y les recordé este capítulo del Seminario 2 de Lacan porque me parece que es el lugar así en la obra de él donde se puede entender mejor el tema este de la forclusión o de la expulsión del sujeto por parte de la ciencia, ¿no? Si quieren más referencias, tienen el texto La ciencia y la verdad, que es un poco más complicado y más difícil a lo mejor de leer. No sé si tienen preguntas. Esta última parte, cuando les hice referencia de Descartes, es una referencia así muy rápida, pero espero que la hayan entendido. Eh, bueno, veo, espero un rato a ver si tienen preguntas o si se entendió al menos lo que
Acá Valentina pregunta, ¿el sujeto para Lacan sería entonces el sujeto de la enunciación? Sí, a diferencia de yo, que le critica a la ciencia moderna. Eh, sí, sí, critica la idea de, inclusive, bueno, de algunos analistas que no tienen en cuenta el sujeto y ubican al yo ahí, ¿no? Eh, Él con la idea de ciencia, sí, cuando plantea, bueno, algunos quieren tratar a los hombres como si fueran planetas, también critica esta idea que la ciencia no tiene en cuenta el sujeto, ¿no? Eh, Acá Lucía pregunta, bueno, dice que no entiende lo de la no relación sexual de Lacan. Eh, la idea que tiene Lacan es que hay algo del goce femenino que vieron que Freud planteaba, bueno, el Edipo a partir de la castración. Entonces Lacan, eh, cuando habla del falo como significante y de la lógica del falo y la castración, dice tanto el hombre como la mujer se constituyen en relación a esta lógica eh, del falo y la castración. En ese sentido, aparte de esta lógica, hay un más allá, que sería algo estrictamente femenino, que, eh, que no se puede inscribir desde esta lógica de lo fálico. Y entonces él dice, bueno, entre el hombre y la mujer hay algo que no se puede escribir como una relación de completud, o como ustedes ponen una fórmula, bueno, A más B es igual a C, ¿sí? Una fórmula matemática. Bueno, hay algo de ese goce de la mujer que queda más allá de la inscripción fálica que supone esta lógica del falo y la castración. En ese sentido, entonces él dice, no hay relación, no quiere decir que no haya encuentro entre el hombre y la mujer, sino que en todo caso siempre hay un goce que para el hombre aparece como enigmático, bueno, ese goce de la mujer, y Lacan dice, bueno, hay algo también que para la mujer misma, en tanto los dos se escriben desde esta lógica del falo y la castración, hay algo de ese goce que para la misma mujer es como enigmático, ¿no? Lacan ahí juega un poco con que eh, el goce del otro con mayúscula eh, tendría que ver con el goce femenino, ¿no? Como que la mujer aparecería como figura de ese goce del otro que no se puede escribir. No sé si te respondo, pero porque es un tema complicado y a veces es leído como una cuestión binaria y no es tan así, sino que lo que Lacan plantea es, bueno, hay siempre un goce más allá eh, que tanto el hombre como la mujer no alcanzan, ¿no? Que es un enigma para los dos en ese sentido. Inclusive él plantea, bueno, que la masculinidad y la feminidad, bueno, que Freud también lo planteaba, son como enigmas, ¿no? Porque están siempre, no hay una esencia de lo masculino y lo femenino, ¿no? Están siempre traspasados por esto que Lacan llama la alteridad, ¿no? Eh, Acá Lucía, está bien lo que decís. El concepto de goce en sí, ¿a qué se refiere? Porque todavía no lo dimos en ninguna materia hasta ahora. Mira, el goce es siempre lo imposible de conceptualizar, por eso aparece en el campo de lo real. En ese sentido no es un concepto, sino es lo imposible de inscribir también. El deseo, dice Lacan, trata de alcanzar un goce que siempre se le escapa, ¿no? Siempre hay una diferencia entre deseo y goce. Eh, en términos freudianos, podría decir, bueno, el goce es ese goce del insecto, de la madre prohibida, ¿no? Es lo que
de alcanzarse sería lo siniestro. Sí, sí, acá Valentina pregunta si se puede relacionar con el más allá del principio del placer en Freud. Sí, lo que estaría más allá del placer sería ese goce imposible, ¿no? Entonces, vieron cuando Freud dice la diferencia entre la satisfacción buscada y la encontrada, tiene que ver con que, bueno, hay un goce que nunca se encuentra, que está perdido, ¿no? Y el malestar en la cultura también en un punto tiene que ver con esa satisfacción imposible, ¿no? Volviendo a la pregunta de la no relación, eh, Lacan primero separa placer de goce, o deseo de goce, si ustedes quieren, y después, cuando habla de la lógica del falo y la castración, dice, bueno, hay un goce fálico, eh, que no es el goce del órgano, sino es el goce en tanto de, nos inscribimos, dice, inconscientemente a partir de la lógica del falo y la castración. Eh, y hay un goce femenino que sería como la metáfora del goce del otro, ¿no? Y de esto hay, bueno, en este momento hay distintas lecturas. Yo les decía que hay algunos que hablan de un feminismo lacaniano y algunos que lo leen como falocéntrico, todo esto. Eh, por eso les decía, bueno, que quizás habría que trabajar varios textos para tener una idea más clara de esto, ¿no? Pero volviendo a la pregunta del goce, el goce sería así, lo que está más allá del principio del placer y es lo inalcanzable. Fantasmáticamente cada uno construye un fantasma con el que cree alcanzar el goce o con el que nos mantenemos ahí a la distancia justa con ese goce, ¿no? Sí, acá Lucía pregunta si está en la dimensión de lo real. Sí, sí, sí. Quizás cuando hablamos de lo real en Lacan, podríamos asimilarlo a las cosas últimas de Freud, la sexualidad y la muerte, ¿no? Entonces lo real tiene que ver con el goce imposible y con la muerte, ¿no? Lo que nos preguntamos como neuróticos sería, bueno, ¿cómo goza ese otro con mayúscula, ¿no? ¿Cuál sería el goce absoluto, por así decir, que es un goce imposible, ¿no? Eh, a ver, para que no suene tan abstracto, en la clínica cuando hay una inhibición, Freud da un ejemplo, si tocar el piano es como una especie de sinónimo de tocar el cuerpo de la madre, o de metáfora de tocar el cuerpo de la madre, dice el pianista ahí hace una inhibición, no puede tocar. Ahí tienen como esa dimensión real del goce está produciendo una inhibición, ¿no? No sé si aclara esto. La idea es que a partir de la inhibición que tiene Freud uno pueda empezar a producir sustituciones y hacer síntomas. Es como que eh, acomodar a partir de la reelaboración la relación con ese más allá o con ese goce imposible, ¿no? Recuerdan que Freud decía, la repetición cuando nos conduce a algo que está más allá del principio del placer es siniestra, ¿no? O es demoníaca. En ese sentido, si el goce es lo más allá del principio del placer y lo que buscamos, pero al mismo tiempo tenemos que mantener una distancia porque sería intolerable, ¿no? Buscamos como sujeto deseante, por así decirlo. Bueno, pregunten si tienen alguna duda más, un poco para
reforzar lo que decíamos de la ciencia es entonces neutral en relación al goce y a la dimensión de lo real de lacaniano, ¿no? Cuando leíamos más allá del principio del placer, vieron que Freud en un momento dice, si preguntamos a la biología sobre la muerte natural, el concepto se les deshace de las manos. Me parece que eso es una metáfora para hablar de este real que no se puede simbolizar en relación a la muerte, ¿no? Bueno, si tienen, espero que vengan más preguntas, si no, dejamos acá y la clase que viene retomaríamos esta problemática de la ciencia psicoanálisis a partir de algunos textos y de algunos párrafos de Freud y comentamos algo del malestar en la cultura también. Eh, Lucía acá pregunta qué relación hay entre el goce y lo siniestro. Eh, el goce, si de ser realizable, sería siniestro, justamente. Eh, Cuando Freud en el texto Lo Siniestro comenta esos momentos así de sustos, por ejemplo, él comenta el efecto del doble como siniestro, cuando ustedes por ahí entran en una habitación en penumbra y no saben que hay un espejo y de golpe se ven en el espejo y se asustan porque no se reconocen, eso sería un efecto siniestro, que podríamos decir, bueno, ahí hay algo de ese goce imposible de la mismidad que se pone en juego o eh, lo siniestro tendría que ver con, bueno, con la posibilidad de esa relación con la madre del incesto, que no es el incesto que se da en algunos casos en la realidad, sino es con esa madre prohibida y esa madre imposible, ¿no? Que aparece en el discurso de la neurosis justamente. Bueno, eh, acá decía, pregunta lo siniestro con lo femenino. Mira, Freud lo leía en el sentido de la castración ahí, ¿no? Como que, no sé si hay un texto sobre la cabeza de Medusa que eh, recuerdo en la cabeza que era en vez de pelo tiene un montón de serpientes, que esas serpientes que evocaban lo fálico, pero al mismo tiempo evocaban la castración, esa multiplicación de lo falo, del pene sería como una evocación de la castración, entonces del lado casi más masculino aparece lo femenino como siniestro, ¿no? Y lo que muchas veces la violencia, eh, no siempre, ¿no? Pero la violencia masculina hacia la mujer tiene que ver también con esto incalculable de lo femenino y con esto que Freud situaba como siniestro en lo femenino, ¿no? Está bien, Lucía, que preguntes, para eso están las clases, ¿no? Eh,
ya nos veríamos el jueves que viene. Bueno, ya no sé, más preguntas, sí. Eh, si tienen alguna pregunta que les quedó de la clase, la semana que viene pueden plantearla o de clases anteriores y las vamos viendo. Eh, bueno, nos vemos el jueves que viene. Que tengan buen fin de semana. Hasta el jueves.